El delito de abigeato está tipificado en el artículo 167 ter del Código Penal, en el capítulo 2 bis del título sexto del libro segundo del Código Penal. El bien jurídico afectado en este caso es la propiedad del ganado mayor o menor. La reforma de la ley 25.890 le dio autonomía al abigeato, que antes estaba comprendido entre los hurtos agravados, más específicamente dentro del hurto campestre. Hoy en día el hurto campestre sigue siendo un agravante del hurto en el artículo 163, inciso primero, pero el abigeato se ha independizado, ha sido trasladado a un nuevo artículo, que es el artículo 167 ter. Parte de la doctrina sostiene que este delito es una especie de hurto calificado por el objeto, ya que la conducta típica es la misma. Vamos a ver que el verbo típico sigue siendo el apoderamiento. En este orden de ideas hay autores que sostienen que le son aplicables al abigeato todas las agravantes del hurto y también la excusa absolutoria del artículo 185 del Código Penal. En el artículo 185 encontramos una excusa absolutoria para algunos delitos contra la propiedad, entre ellos el delito de hurto cuando se lleva a cabo entre algunos parientes, y la doctrina dice, un sector de la doctrina dice que como el abigeato no deja de ser una forma de hurto, hay que aplicarle todas las agravantes y también las eximentes de responsabilidad penal. Sin embargo, la reforma citada incorpora este delito en un nuevo capítulo, que es el capítulo 2 bis, distinto al del hurto y el robo, que se ubican en los capítulos 1 y 2 respectivamente. En consecuencia, se lo ha desligado del hurto al abigeato, con quien solo comparte la acción típica, ya que el objeto en este caso es específico, el ganado es una especie dentro de las cosas muebles, el hurto es el apoderamiento ilegítimo de cosas muebles y el ganado es una cosa mueble, que puede moverse por sí misma. Y además el abigeato tiene circunstancias típicas que le son propias, con lo cual también habrá situaciones de atipicidad que le son exclusivas al abigeato, que nada tienen que ver con las causales de atipicidad del hurto. Concluimos entonces que este, al ser un delito autónomo, al tener su propio sistema de agravantes, no le van a ser aplicables las agravantes del hurto, tampoco las agravantes del robo, y tampoco le es aplicable en principio la excusa absolutoria del artículo 185. Este es un delito que goza de autonomía, que comparte en la conducta típica, la acción típica del delito de hurto, pero el abigeato es un delito autónomo. Por otra parte, hay que notar, es notable el gran aumento de las escalas penales para estos delitos, que si bien representan delitos autónomos, tienen, como dijimos, la estructura básica del hurto. Este incremento de la respuesta punitiva tuvo lugar por el clamor ganadero, por el reclamo de esta parte de la sociedad frente a hechos delictivos de esta naturaleza, lo cual sigue representando el uso de un derecho penal simbólico, hacer creer que el aumento, que el incremento desmedido de las penas, de las escalas penales, podría llegar a tener algún efecto disuasivo cuando ya hemos visto varios casos, ¿sí?, que prueban que eso no es así, que el uso del derecho penal no viene a solucionar mágicamente los problemas de inseguridad y menos en este ámbito. Bien, respecto de la estructura típica del delito de abigeato, la figura básica está tipificada en el artículo 167 ter del Código Penal, en el primer párrafo. Vamos a ver el texto de este artículo que dice: artículo 167 ter. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años. Fíjense el gran incremento de la escala penal respecto del delito de hurto. El hurto tiene una pena que va de 1 mes a 2 años. En cambio, el abigeato tiene pena ya en la figura básica de 2 a 6 años. El que se apoderare ilegítimamente de una o más cabezas de ganado, mayor o menor, total o parcialmente ajeno, que se encontrare en establecimientos rurales o en ocasión de su transporte, desde el momento de su carga hasta el de su destino o entrega, incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto. Este primer párrafo tipifica la figura básica de abigeato y vamos a encontrarnos con que el tipo objetivo incluye la conducta de quien se apoderare ilegítimamente de ganado mayor o menor,
que debe ser ajeno, por supuesto, total o parcialmente ajeno, y además se dan dos circunstancias específicas respecto de ese apoderamiento. Debe realizarse en establecimientos rurales o bien en ocasión de su transporte. Hay dos formas, dos modalidades de comisión del delito de abigeato. Si se apoderan de esas cabezas de ganado mayor o menor, total o parcialmente ajenas, en un establecimiento rural o en ocasión de su transporte. A nivel subjetivo es un delito doloso que no requiere de ningún elemento subjetivo especial, ningún elemento subjetivo adicional. Respecto del verbo típico apoderarse, el apoderamiento, son idénticas las consideraciones respecto de los delitos de hurto y robo. Tenemos que entender el apoderamiento ilegítimo de la misma manera, y el elemento ilegítimamente también es un adelantamiento de la antijuridicidad al tipo penal. Entonces, todo lo que ya hemos desarrollado respecto a los delitos de hurto y robo, respecto del apoderamiento, es válido aquí. Es decir, el apoderamiento va a constar de dos fases para la teoría de la disponibilidad. La primera fase, el despojo de la cosa, y la segunda, la posibilidad de ejercer o de realizar actos de disposición sobre el ganado, aunque sea por breves instantes. El objeto en este delito es cabezas de ganado mayor o menor, que tiene que ser, por supuesto, total o parcialmente ajeno. El ganado está compuesto por los cuadrúpedos domésticos de cierta alzada, de cierta medida, que habitualmente conforman un rebaño. Esa es la característica del ganado, ¿sí? Que conforman un rebaño. Es decir, que deben ser arreados o conducidos. El ganado mayor incluye el ganado bovino, equino y animales de cierta talla como llamas, vicuñas y búfalos. El ganado menor comprende a las especies ovinas, caprinas y porcinas. Quedan excluidas del concepto de ganado las aves de corral y cuadrúpedos menores como ser conejos, perros, castores. Todos esos son casos que no están incluidos dentro del concepto de ganado, son animales que no representan ganado. Por lo tanto, el apoderamiento ilegítimo de estos animales que acabamos de mencionar, conejos, perros, castores, que sean total o parcialmente ajenos, constituirá un delito de hurto del artículo 162, y no así el abigeato. Por supuesto que el ganado tiene que ser total o parcialmente ajeno, con lo cual no sería delito de abigeato el apoderamiento de una cabeza de ganado que ha sido abandonada o que es una cosa perdida, o bien que no le pertenezca a nadie. Sí, tiene que tratarse de ganado mayor o menor ajeno, total o parcialmente. Respecto de las modalidades, habíamos dicho que pueden darse dos situaciones. Respecto de la situación del objeto, la situación del ganado en un establecimiento rural. ¿Cómo se define el establecimiento rural? Esa definición la encontramos en el artículo 77 del Código Penal, donde están las definiciones de los términos empleados en el Código. El artículo en cuestión define el establecimiento rural como todo inmueble que se destine a la cría, mejora o engorde del ganado, actividades de tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejante. Es decir, que se supera la antigua redacción dejados en el campo, esa expresión que hoy subsiste solamente para el hurto campestre. Ahora el abigeato debe tener lugar en un inmueble determinado, en los términos del artículo citado. Es decir, que debe tratarse de un inmueble destinado a la reproducción o crianza del ganado, su perfección o acrecentamiento, el aumento de peso del ganado, la obtención o comercialización de leche del animal, que son los casos de los tambos. La ley no considera tambo la tenencia de animales cuya leche se destina al consumo exclusivo de su propietario. Y no se define al establecimiento rural por su ubicación, es decir, si se encuentra fuera del ejido urbano o no, sino por su destino. Esto es importante porque representa la diferencia a la antigua redacción del abigeato como hurto campestre, como un supuesto especial de hurto campestre, en la cual se establecía la expresión dejados en el campo. Ahora ya no se establece, ya no tiene que ser la ubicación el campo
del ganado. Tiene que ser un establecimiento rural. Y ya vimos que el establecimiento rural no se define según su ubicación, no tiene que ver con que esté en el campo o que esté en la ciudad. Establecimiento rural se define por su destino, que ya vimos, destinada a la cría, mejora o engorde del ganado, y eso es independiente del lugar en el cual se esté ubicando dicho inmueble. El segundo de los supuestos del abigeato es el apoderamiento en ocasión del transporte. Se advierte acá un paralelismo con lo dispuesto por el artículo 163, inciso 5, es decir, el hurto agravado de mercaderías en ocasión de su transporte. Tiene una redacción muy similar a ese hurto agravado. Y aquí el fundamento de la mayor protección de las cosas transportadas reside en que están dejadas a la sola protección del transportista, que se encuentra pendiente del transporte en sí mismo. Las cosas están más indefensas porque el transportista, el encargado del transporte, está más pendiente de prestar atención al camino y al transporte en sí que a las cosas que están siendo transportadas. En este caso, a las cabezas de ganado que están siendo transportadas. La doctrina se pregunta si comprende el transporte del ganado la conducta de arrear a los animales, es decir, llevarlos caminando. La noción de transportar quiere decir el llevar o trasladar el ganado de un lugar a otro. Entonces se discute si está incluida la conducta de llevar al ganado arreándolo o tirándolo por otro animal. El propio código establece que el transporte implica la carga, ya que el mismo comienza cuando el ganado es cargado al vehículo o al medio de transporte, es decir, debe transportarse el ganado con algún medio de locomoción. No estaría incluido el supuesto de transporte arreando al ganado, y eso lo extraemos de la propia redacción del artículo 167 ter, que dice en ocasión de su transporte desde el momento de su carga, es decir, que el transporte comienza al momento de la carga del ganado. No estaría incluido entonces aquí el supuesto en el cual se arrea al ganado. En ese caso no es un supuesto de transporte. Este es un delito doloso que no requiere ningún elemento subjetivo especial, como habíamos visto. Y en el segundo párrafo nos vamos a encontrar con una agravante que dice: la pena será de 3 a 8 años de prisión si el abigeato fuere de 5 o más cabezas de ganado mayor o menor y se utilizare un medio motorizado para su transporte. Adviertan aquí que el máximo de pena de esta agravante es el mismo mínimo de pena del delito de homicidio doloso, del homicidio simple. Entonces, eventualmente se podría imponer la misma pena al sujeto que comete un abigeato agravado que al sujeto que comete un homicidio simple, con lo cual encontramos una desproporción en el ámbito de las escalas penales, puesto que esta es una afectación de la propiedad del ganado y no podría asimilarse de ninguna manera la afectación a la vida. Bien. Bueno, para que se dé esta agravante se van a requerir dos elementos: la cantidad de cabezas de ganado sustraídas, apoderadas, y además que se utilice un medio motorizado para el transporte. El fundamento de este segundo párrafo es, por una parte, el mayor daño a la propiedad ajena por la cantidad de cabezas de ganado sustraídas, y por la otra, la especial facilidad en la comisión del delito al utilizar un medio de transporte con motor, que brinda la ventaja, una ventaja en cuanto a la rapidez para alejar el ganado de la esfera de custodia de la víctima. Es más fácil alejar, o es más rápido alejar el ganado sustraído de la víctima con un medio con motor. Bien. Algunas precisiones respecto de esta agravante. El medio de transporte motorizado debe ser utilizado en razón del apoderamiento. Una vez perfeccionado el apoderamiento del ganado, el uso de un medio de transporte con motor no agrava el delito. Por ejemplo, encuadra en la agravante la conducta de quien arrea 5 o más cabezas de ganado desde el establecimiento rural hacia el exterior, y una vez fuera del establecimiento rural, los carga en un camión y escapa del lugar. En ese caso sí estamos dentro de la agravante, porque el medio de transporte se utiliza para lograr el apoderamiento, que se consuma recién cuando el autor tiene la disponibilidad del ganado, es decir, la posibilidad de realizar actos de disposición sobre él. Es distinto el caso de quien arrea el número de cabezas exigido por la agravante hacia otro inmueble,
donde logra apoderarse del ganado, y al día siguiente utiliza un medio motorizado para llevarlo a otra localidad. Es claro que en este segundo ejemplo ya se había consumado el apoderamiento antes del uso del medio de transporte. Si los animales son cargados después de la consumación, estamos ya en la etapa de agotamiento del delito y no se configuraría el agravante. Solamente se da el agravante si se utiliza el medio de transporte para lograr el apoderamiento. Una vez finalizado el apoderamiento, no se puede cometer esta agravante por más que se utilice un medio motorizado. Luego vamos a encontrarnos el sistema de agravantes del abigeato del artículo 167 quater, que tiene 6 incisos, que nos dice se aplicará reclusión o prisión de 4 a 10 años. Fíjense acá, ya es mayor el máximo, ya está dentro de la escala penal del homicidio simple, cuando en el abigeato concurriere alguna de las siguientes circunstancias. Inciso primero, el apoderamiento se realizare en las condiciones previstas en el artículo 164, es decir, que nos remite a los elementos del robo. Si el apoderamiento se realiza en estas condiciones, estamos hablando del empleo de fuerza en las cosas o violencia física en las personas, con todas las observaciones que ya hemos hecho cuando desarrollamos el delito de robo, son todas aplicables, son todas trasladables también aquí. Debe aclararse, de todas maneras, que la remisión al artículo 164 no es extensible a todas las demás agravantes del robo. No se extiende al robo seguido de muerte, al robo con armas, al robo en despoblado y en banda, ni al robo con efracción. Si sucediere, por ejemplo, que el autor utiliza un arma de fuego para cometer el abigeato, no es aplicable el artículo 166 del Código Penal, porque no se remitió a todo el sistema de agravantes del robo, y en todo caso podrá hacerse uso de la agravante genérica del artículo 41 bis. En el artículo 41 bis del Código Penal, en la parte general, se establece una agravante genérica para quien utilizare un arma de fuego en la comisión del delito. La remisión del artículo 167 quater, inciso primero, fue exclusivamente a la figura básica del robo, no a todo el sistema de agravantes. Si se utilizare otra arma, no se puede utilizar esta circunstancia para agravar el abigeato, tampoco las armas de utilería, por falta de tipificación expresa, y tampoco sería aplicable el agravante del artículo 165 si en el contexto del apoderamiento del ganado resultara un homicidio, tampoco es aplicable esa agravante y habrá que resolverlo por vía del sistema de concurso de delitos. El inciso segundo establece el agravante si se alteraren, suprimieren o falsificaren marcas o señales utilizadas para la identificación del animal. Bien, las marcas o señales se utilizan para identificar el ganado, la propiedad del ganado. Las conductas típicas que vamos a encontrar acá en este inciso segundo son alterar, suprimir y falsificar marcas o señales. Alterar quiere decir modificar las marcas o señales que sirven para identificar al ganado, es decir, cambiar la apariencia de esas marcas o señales. También se da la agravante si es que se las suprime. Suprimir quiere decir quitarlas, hacer desaparecer la identificación, retirar la identificación, y también la conducta falsificadora, el que falsificara las marcas o señales imitando las marcas o señales. Estas conductas deben desplegarse según un sector de la doctrina para conseguir el apoderamiento del ganado. Quien logra apoderarse del ganado y con posterioridad altera, suprime o falsifica las marcas o señales, habría cometido la conducta típica de abigeato, la figura básica de abigeato, en concurso real con alguno de los delitos contra la fe pública que están tipificados en el 289 del Código Penal, las falsificaciones. Además, podría cometerse una estafa posterior al abigeato, por ejemplo, apoderarse ilegítimamente del ganado para luego falsear las marcas o señales para engañar a otro y venderle el ganado ajeno como propio. Esta modalidad de estafa es denominada estelionato, que está en el artículo 173, inciso 9 del Código Penal, vender una cosa ajena como si fuera propia. La inclusión de esta agravante
Tanto esta agravante como la del inciso siguiente, que es el inciso tercero, es criticada por la doctrina porque eran suficientes los delitos de falsificación tipificados contra la fe pública y podía hacerse uso de las reglas del concurso de delitos. Podríamos suprimir esas agravantes y de todas maneras castigar la conducta falsificadora. En el inciso tercero vamos a encontrarnos también con una situación similar. Comparte el hecho de la falsificación, dice, si se falsificaren o se utilizaren certificados de adquisición, guías de tránsito, boletos de marca o señal o documentación equivalente falsos. En esta agravante, el autor debe utilizar la documentación referida en el inciso como medio para consumar el abigeato, sostiene un sector de la doctrina. En concordancia con lo que habíamos dicho respecto del supuesto anterior. Esta documentación es un elemento normativo del tipo penal cuya conceptualización aparece en la ley 22.239, que es la ley de marcas y señales, y de allí surge que estos documentos guardan relación con la comercialización o con el tránsito del ganado, las guías de tránsito, por ejemplo. La enumeración no es taxativa, ya que el agravante utiliza la fórmula o documentación equivalente, con lo cual deja abierta la posibilidad de incluir otra documentación no expresamente mencionada. Y para otros autores, el único sentido posible del inciso tercero del artículo 167 quater es interpretarlo como una forma de agotamiento del delito. Es decir, primero debe haberse apoderado el autor del ganado y luego, con posterioridad, hacer uso de los instrumentos falsos, ya que ahora el ganado se encuentra en movimiento. Esta posición es la posición más coherente y más correcta para interpretar estas agravantes. ¿Por qué? Porque se critican los incisos 2 y 3 de este artículo que enumera medios que no son utilizados para el propio abigeato, que es el apoderamiento del ganado. Es decir, ¿cómo puede utilizarse una guía de tránsito para el apoderamiento del ganado? La guía de tránsito es una documentación que se exige para el transporte del ganado. ¿Cómo hacemos para apoderarnos del ganado utilizando una guía de tránsito? Es imposible. En todo caso, la documentación falsa puede ser utilizada para defraudar a otro acerca de la propiedad del ganado, como habíamos dicho hoy, el supuesto de quien se apodera del ganado, luego altera las marcas o señales para hacerlo pasar por propio. Pero esa conducta es una acción típica diferente, que es la del artículo 172 del Código Penal, en principio el delito de estafa. Y en conclusión, en los incisos 2 y 3 del artículo 167 quater, la falsificación de las marcas o señales y la documentación aludida deben ser utilizadas para el perfeccionamiento o agotamiento del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que no se requiere, porque no se puede apoderarse del ganado utilizando una documentación adulterada. Eso no se puede hacer. Uno se apodera del ganado de forma material, ¿sí? Debe aprehender el ganado y para eso no se puede utilizar una guía de tránsito. Es decir, hay que utilizar la documentación para engañar a eventuales controles una vez que el ganado está siendo transportado. Una vez que el autor se apodera del ganado y transporta el ganado y puede encontrarse con algún control en el camino, alguna autoridad que controle, y hacerle creer a la autoridad que los animales son de propiedad del autor. Esa es la forma en la que hay que interpretar estas agravantes. ¿Por qué? Porque no son medios para el apoderamiento. A diferencia de los medios de transporte motorizados, como vimos en el artículo anterior, en ese caso sí el medio de transporte sirve para apoderarse del ganado, porque únicamente de esa manera se puede aprehender la cosa, pero no son formas de apoderamiento utilizar documentación falsa. Esa no es una forma para apoderarse del ganado. En el inciso cuarto nos vamos a encontrar con otro agravante que tiene en cuenta la calidad especial del autor. Vamos a ver qué dice el inciso cuarto: si participare en el hecho una persona que se dedique a la crianza, cuidado, faena, elaboración, comercialización o transporte de ganado o de productos o subproductos de origen animal. Esta es una agravante que tiene en cuenta, como dijimos, la calidad personal del autor, sus conocimientos especiales que tiene, los conocimientos que detenta por la actividad a la que se dedica.
Respecto del fundamento del agravante, alguna parte de la doctrina sostiene que aquí se afecta, además de la propiedad del ganado, la buena fe del propietario, que depositó su confianza en los sujetos que colaboran en la producción ganadera. Por otro lado, es claro que la calidad especial del autor le hace más fácil el apoderamiento por sus especiales conocimientos en la labor ganadera, aunque esto es cuestionable respecto a algunos sujetos como el matarife. El matarife solamente se encarga de sacrificar el ganado. ¿Qué conocimientos especiales podría tener para apoderarse del ganado si él solamente se dedica a sacrificarlo? Solo por eso no parece que sea menos laboriosa la labor de apoderarse del ganado. La misma crítica vale para la calidad de comerciante, que también se encuentra en el artículo 167 cuater, inciso cuarto. También el caso del que se encarga de comercializar el ganado pareciera que no implica una labor más sencilla o no implica una facilitación del apoderamiento. La doctrina aquí admite cualquier grado de participación, aunque no está incluido el encubridor. El encubrimiento, de hecho, no es una forma de participación criminal. El encubrimiento es una figura autónoma, es un delito autónomo contra la administración de justicia y tiene lugar siempre con posterioridad a la consumación del delito. En el inciso 5 encontramos la agravante en función de la calidad funcional del autor. Dice el inciso: si participara en el hecho un funcionario público quien, violando los deberes a su cargo o abusando de sus funciones, facilitare directa o indirectamente su comisión. La agravante tiene en cuenta la calidad funcional del autor para incrementar la penalidad y a esto debe agregarse la violación de sus deberes o el abuso funcional. Con esto queda claro que debe tratarse de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, debe estar desempeñando su actividad funcional porque es la única forma de violar sus deberes o de abusar de sus funciones. El fundamento del agravante es claro que es más grave la conducta de quien debería servir a la sociedad y se aprovecha de su cargo para la comisión de un delito, y el accionar del funcionario público debe haber facilitado efectivamente el apoderamiento del ganado, sea de forma directa o indirecta. Además, se señala respecto de esta agravante que no cualquier funcionario público puede estar incluido en la agravante, sino solo aquel que esté vinculado funcionalmente a la actividad pecuaria. Únicamente si hay una vinculación funcional con la actividad pecuaria, podríamos hablar de esta agravante. Por ejemplo, un inspector del SENASA, un inspector del ganado, solamente en esos casos se podría hablar de facilitación del funcionario público. En el inciso sexto, se tipifica el agravante por la pluralidad de intervinientes. Dice: si participaren en el hecho 3 o más personas. Es un agravante que se fundamenta en la mayor peligrosidad, una especial facilidad de comisión del apoderamiento del ganado por la cantidad de personas que intervienen. Y Dona entiende que puede tratarse de cualquier grado de participación, no necesariamente en la etapa ejecutiva, no necesariamente tiene que ser una participación necesaria o una coautoría. También se admitiría la participación secundaria, pero no admite la instigación. El instigador no interviene en el hecho. El instigador es quien determinó la comisión del hecho, pero no interviene en el hecho técnicamente. Entonces no lo contaríamos aquí al instigador. Si existieran sujetos inimputables, sí deben ser computados a los fines del número mínimo de intervinientes, que es de 3 personas. Por último, el artículo 167 quinque establece que en caso de condena por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o reuniera las condiciones personales descritas en el artículo 167 cuater, inciso 4, sufrirá además inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. En todos los casos antes previstos, también se impondrá conjuntamente una multa equivalente de 2 a 10 veces el valor del ganado sustraído. Es decir, que también se establece aquí un nuevo sistema de agravantes, es la imposición de una pena accesoria de inhabilitación. Y en este caso, cuando el artículo dice, en
En la última parte, en el supuesto del último párrafo, dice al referirse a todos los casos antes previstos, se interpreta que es aplicable a todos los delitos del capítulo 2 bis del título sexto del Código Penal.